Es curioso si nos fijamos en los momentos en los que mayor atención ciudadana y mediática se concentra en un parlamento, y es paradójicamente su nacimiento y su defunción, o lo que es lo mismo, su constitución y su disolución. Lo inmediatamente anterior a las elecciones y lo que viene después. Andalucía estrena este 14 de julio la legislatura número 12 de su Parlamento, y lo hace con visos de culminar los 4 años gracias a la mayoría absoluta lograda al 19J por el Partido Popular, la primera no socialista de la historia autonómica andaluza. Es momento ahora de trasladar a la Cámara andaluza el resultado de las últimas elecciones, de construir sus órganos y articular el funcionamiento de la política andaluza los próximos 4 años. Andalucía arranca la 12ª. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Como 12 son las campanadas que marcan el inicio, o 12 son las partes que organizan cada año de nuestra vida, el Parlamento de Andalucía, con 40 años recién cumplidos, verá nacer su 12ª legislatura. Pero, ¿por qué es relevante la constitución de un Parlamento? ¿Qué se hace este 14 de julio? ¿Cómo se ponen las bases de la nueva legislatura? Esto es lo que vamos a conocer en detalle de la mano de Francisco Amador. Él es redactor jefe de Sevilla Actualidad y de enandaluz.es. Hola, Fran. Hola, Christopher. ¿Por qué nos fijamos en la constitución del Parlamento? ¿Qué hace de especial esta sesión y para qué sirve? Pues para responder a estas cuestiones debemos irnos a la norma fundamental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es decir, a su Estatuto de Autonomía. En él se indica, en su capítulo primero, que el Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz, que es inviolable y que estará compuesto por entre 90 y 110 diputados. También señala que es elegido por 4 años. En este caso, son 109 los escaños que se eligieron el pasado domingo 19 de junio, tal y como señala la Ley Electoral de Andalucía. Así que ahora los candidatos electos tomarán posesión de sus cargos para ser diputados del Parlamento andaluz. Y además de tomar posesión los nuevos diputados, ¿por qué es relevante esta primera sesión constitutiva? Pues porque es en esta primera sesión en la que se decide el presidente, la mesa del Parlamento y la Diputación Permanente, o lo que es lo mismo, la persona que dirige las sesiones durante todo el mandato, el órgano que toma las decisiones y el que funcionará en periodos excepcionales, como vacaciones o tras la disolución de la Cámara hasta la llegada de los nuevos diputados. El Parlamento de Andalucía funciona a través de plenos y comisiones, en las que se trabajan proyectos y proposiciones de ley. Esto se produce en los periodos ordinarios de sesiones, que además son 2, de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Además, pueden convocarse sesiones extraordinarias, pero el funcionamiento en detalle lo marca el Reglamento de Funcionamiento. ¿Y qué dice el Reglamento del Parlamento de Andalucía? Pues el reglamento sí entra en detalle de qué se hace y cómo se hace en esta primera sesión constitutiva. Por ejemplo, señala que el diputado electo de mayor edad presidirá esta primera sesión y que estará acompañado por 2 secretarios que serán los 2 diputados electos más jóvenes de la Cámara. En este caso, la sesión la presidirá el hasta ahora consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre. Los 2 diputados más jóvenes son José Manuel Gómez y Montserrat Paz. De hecho, los 3 miembros de esta mesa han sido elegidos en la misma circunscripción, Córdoba. Primero, la sesión queda abierta para leerse la relación de diputados electos y después elegirse la mesa del Parlamento. Una vez elegida, es el presidente o presidenta de la Cámara quien tomará posesión de su cargo tras su juramento o promesa al acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Acto seguido y por orden alfabético, pasarán uno a uno todos los nuevos diputados para tomar posesión de sus cargos. Tras esto, se declarará constituido el Parlamento de Andalucía. Entonces, ¿cuándo se constituyen los grupos parlamentarios? El reglamento dice que la constitución de los grupos parlamentarios se hará dentro de los 5 días siguientes a la sesión constitutiva, mediante escrito dirigido a la mesa del Parlamento. En él, los diputados, en un número no inferior a 5, deberán rubricar su voluntad de constituir el grupo, constando el nombre del grupo político, los nombres de sus miembros, su portavoz titular y un máximo de 2 adjuntos. Dice el reglamento que los diputados solo podrán integrarse en el grupo parlamentario en cuya candidatura hayan concurrido a las elecciones. ¿Y qué pasa con los diputados electos que no sumen 5 escaños para formar grupo? Es decir, con los diputados de Adelante Andalucía. Pues quedarán incorporados al grupo mixto, cuyo portavoz sería rotatorio cada 6 meses, salvo acuerdo de sus miembros. En este caso, al componerlo solamente Adelante Andalucía, todo apunta a que la portavoz parlamentaria será Teresa Rodríguez. Sin embargo, será la mesa de la Cámara quien resuelva, con carácter general, las discrepancias del grupo mixto, ya que sus miembros solo tendrán de los derechos reconocidos a los diputados individualmente. Así que los de Teresa Rodríguez quedan ahora en manos de la mesa del Parlamento, que será quien decida sus intervenciones en plenos y comisiones, y cuantas dudas se planteen. ¿Qué supone tener o no un grupo parlamentario propio, Fran? Pues el reglamento dice que el Parlamento pondrá a disposición de los grupos parlamentarios locales y medios materiales suficientes
y les asignará las subvenciones necesarias para cubrir sus gastos. En el caso del grupo mixto, será establecido atendiendo a 2 diputadas. Gracias, Fran. Y tras conocer cómo se constituye el Parlamento de Andalucía, vamos a indagar un poco en ese órgano al que nos hemos referido en varias ocasiones, la Mesa del Parlamento, y otro del que aún no hemos hablado, la Junta de Portavoces. ¿Qué son? ¿Qué hacen? Clara Fajardo es periodista de Sevilla Actualidad. Cuéntanos, Clara. Pues es el órgano que rige la Cámara y está compuesto por una presidencia, 3 vicepresidencias y 3 secretarías. Entre sus funciones están la de adoptar todas las medidas relacionadas con la organización y el régimen de gobierno de la Cámara, elaborar el presupuesto de la misma, gestionar el personal, los gastos y un largo etcétera. También decide sobre los escritos y documentos de índole parlamentaria y fija el calendario de sesiones, entre otras muchas cosas. Según el reglamento, todas las formaciones con representación suficiente para constituir grupo parlamentario, recordemos que el número mínimo era de 5 diputados, tendrá derecho a estar presente en la mesa. ¿Y qué es la Junta de Portavoces? Pues es el órgano que conforman los portavoces de los grupos parlamentarios y que se reúne quincenalmente, al menos, bajo la presidencia de la persona que ostente, a su vez, la presidencia del Parlamento. En sus sesiones se fijan los criterios que ordenan los debates y las tareas parlamentarias, se deciden las comisiones, se acuerda el número de miembros de cada grupo parlamentario en cada comisión y hasta se reparten los asientos en el salón de plenos del Parlamento. Ahora que tenemos claro qué es la Mesa del Parlamento y qué es la Junta de Portavoces, nos aparecen las comisiones. ¿Qué son y para qué sirven, Clara? Las comisiones, compuestas por el número de diputados acordado en la Junta de Portavoces, se reúnen al menos una vez al mes y sirven para conocer los proyectos, proposiciones o asuntos que les encomiende la Mesa del Parlamento tras lo acordado por la Junta de Portavoces. Las comisiones tendrán un plazo máximo de 2 meses para concluir la tramitación de cualquier asunto. Estas pueden recabar información de la Cámara, del Consejo de Gobierno de la Junta o de cualquier autoridad de la Junta o de los ayuntamientos andaluces, así como pedir la presencia de los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta o de cualquier personalidad jurídica de Andalucía. También puede pedir información a organismos del Estado en las materias de las competencias del Estatuto de Andalucía. En el pasado mandato hubo 12 comisiones permanentes, tal y como decidió el Pleno en 2020, y otras 6 vienen determinadas por disposición legal. También hay que añadir que pueden crearse comisiones no permanentes para un fin concreto y también las conocidas comisiones de investigación. Muchas gracias, Clara. Y después de allanar el terreno donde nos movemos, sus normas y modos de funcionamiento, en andaluz.es queríamos contar con 2 personas que viven por primera vez la experiencia de ser diputados en el Parlamento de Andalucía. Y además son los 2 representantes más jóvenes en la Cámara Andaluza. Ellos son Montserrat Paz y José Manuel Gómez. Ambos son cordobeses. Ella tiene 30 años y es concejala de su pueblo, La Granjuela, en el norte de la provincia de Córdoba. Él tiene 27 y es del sur de Córdoba, de Puente Genil. Y la geografía no es lo único que los diferencia. Ella ha sido elegida como diputada del Partido Popular y él lo ha sido por Andalucía. Hola Montserrat, hola José Manuel. ¿Qué se siente siendo elegido diputado andaluz? ¿Habéis entrado ya en la Cámara? ¿Cuál ha sido vuestra primera sensación? Pues la palabra que puede definir todo eso es orgullo. Me siento muy orgullosa de que se haya confiado en mí y que se haya depositado en mí una responsabilidad tan grande como es la de representar a todos los andaluces y en especial pues a los andaluces más jóvenes y a la zona norte de Córdoba, la zona del Valle del Guadiato en el Parlamento. Es lo que te digo, es un gran honor, es el sentimiento que siento, honor y responsabilidad, y soy consciente de todo el trabajo que tengo que desempeñar y que tengo que hacer y que afrontaré con toda la honradez del mundo y toda la humildad del mundo. Pues lo que se siente al ser diputado andaluz, pues sobre todo muchísima responsabilidad, ¿no? Creo que eso es lo primero, mucha responsabilidad. Luego, por otro lado, pues bueno, también te lo tienes que tomar como que al final es un trabajo que requiere de muchísimo compromiso, porque no es un trabajo cualquiera, es representar a muchas andaluzas y andaluces, y eso obviamente genera mucha presión, pero también pues una buena forma de dedicarse a los demás y de dar a los demás. Todavía no he tenido la suerte de poder entrar
a muchas de las partes del Parlamento porque es enorme. Mi primera toma de contacto fue cuando fui a entregar la credencial como diputada electa y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Tenía dentro de mí era un amasijo de nervios, de muchísimos sentimientos encontrados, pero a la vez muy contenta, muy satisfecha y muy buenas vibraciones respecto a todo el trabajo que me toca desempeñar en esta nueva legislatura. Entré ya en la Cámara, entré hace ahora un par de días con un compañero y con mi responsable de prensa, y la verdad es que fue impresionante, ¿no? La sala es preciosa, las sensaciones de muchísima presión, de estar allí en un sitio tan fantástico y tan lleno de historia como ese, y bueno, luego por otro lado, pues eso, la sensación de aquí tenemos que venir a currar y a dejarnos la piel. Imagino que si ya impone ser diputado en el Parlamento, que además el primer día te toque formar parte de la mesa de edad, ¿cuándo y cómo os enterasteis que os había tocado? Mi primera toma de contacto fue el de la entrega de las credenciales, y cuando me estuvieron dando algunos ápices de que sería posible, de que tenía muchas posibilidades, probabilidades de que tuviese que constituir junto con Jesús Aguirre la mesa de edad. En este caso, pues súper orgullosa de formar parte de la mesa de edad y encima compartirla tanto con él como con compañeros también de la provincia de Córdoba. Me enteré creo que fue este fin de semana pasado, me enteré a través de la prensa realmente, y aunque era algo que es verdad que ya preveíamos que iba a pasar, no es algo que nos pillase de nueva. Bueno, lo que se siente pues también, igual lo que sentí cuando me enteré fue pues, un poco de nerviosismo, eso sí, porque eso sí que es más raro, ¿no? Una cosa como muy, ¿sabes? Muy de protocolo, el hecho de estar en la mesa y tal, y da un poco de presión, pero bueno, sin más. Y ahora como diputado, ¿qué sería lo primero que os gustaría poder hacer? Pues esta pregunta la verdad es que también me la he hecho yo muchas veces. Porque ahora mismo, por mi juventud, por todo lo nuevo que se está viniendo, no parto con una idea base de decir, yo cuando entre quiero hacer esto y esto. No. Yo mi idea y mi principal aceptación en este sentido es estar dispuesta y disponible, que encuentren todas aquellas personas que han depositado la confianza en nosotros, y aquellas que no la han depositado, pues que encuentren en mí una persona con la que se pueda contar. Como diputado, la verdad es que tenemos la complejidad, ¿no?, de estar peleando contra una mayoría absoluta, que la verdad es que nos deja poco margen en lo institucional. Entonces, a mí hay varias cosas que me gustarían. Por un lado sería hacer ver a la gente joven y en general a todo el mundo, ¿no? Hacer ver que la política institucional no es algo tan alejado, mostrar a la gente que la institución es nuestra, ¿no? Que es del pueblo, que así tenemos que hacerlo ver, y al final mi intención sería como hacer más permeable el Parlamento, ¿no? Sería como, pues eso, hacer más permeable, permitir que aquello se parezca un poco más a la calle. Ese sería como mi gran objetivo. Y luego, por otro lado, también durante la campaña, es verdad que no hicimos muchas promesas, porque yo dije que no me gustaba prometer, ¿no? Me parece muy típico del mal uso político, que es prometer demasiado para luego no cumplir. Entonces, lo que sí llegué fue a varios compromisos de trabajo. Y sí que me gustaría, pues, mucho, por ejemplo, estuvimos en el barrio de Las Palmeras, en Córdoba, que es uno de los barrios más pobres de Andalucía, y sí que les prometí que íbamos a trabajar sobre todo por crear redes y tejido social y asociativo que fuese capaz de llevar a cabo las reivindicaciones que allí se piden, ¿no? En temas de vivienda, en temas laborales, y eso sí que me gustaría, como llevo diciendo prácticamente desde el principio de la campaña, trabajar por los nadie, por los que no tienen nombres y apellidos compuestos, por todas las clases populares, en definitiva trabajar por la gente con la que nos identificamos nosotras, ¿no? Sois los diputados más jóvenes de la Cámara. ¿Cómo se afronta tener que representar a una nueva generación de andaluces? ¿Confiáis en que los nuevos diputados, los más jóvenes como ustedes,
pongan en práctica una política que se reconcilie un poco más con la ciudadanía? Me siento muy orgullosa de poder defender y poder representar a todos estos jóvenes que han mostrado un arraigo y un amor por su tierra y que quieren desarrollarse en ellas, que quieren permanecer en Andalucía, que quieren buscarse su porvenir en nuestra tierra, una tierra que es, como ya hemos comprobado y como ya sabemos, muy rica en muchísimos aspectos, y es una responsabilidad muy grande, pero a la vez muy satisfactoria, porque voy a intentar ayudar y quiero estar ahí para todos aquellos jóvenes que necesiten una mano amiga dentro del Parlamento, y quiero ser yo esa voz de esos jóvenes que quieran mostrar sus problemáticas y su modo de ver a Andalucía como la vemos la gente joven. Creo que tenemos la obligación, sobre todo, o sea, yo creo que tenemos la obligación desde la juventud, ¿no?, de los diputados jóvenes, básicamente cambiar los códigos de la política, ¿no? Yo creo que hay unos códigos dentro de la política, tanto comunicativos como incluso de formas de hacer política, ¿no?, que funcionan de una manera muy lenta, que se han quedado como una maquinaria anticuada, ¿no? Que yo creo que eso sí que debería cambiar, como cambian tantas otras cosas en los tiempos. Creo que esa es la forma en la que yo quiero representar la juventud. La juventud al final es un concepto sociológico casi, que básicamente lo que habla es de una cuestión generacional, ¿no? Es decir, una cuestión básicamente pues de edad, ¿no? Somos jóvenes ahora se dice que hasta los 35 años, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de juventud no podemos hablar así ampliamente de juventud. Creo que hay diferentes contradicciones que nos atraviesan, a algunas jóvenes sí y a otras no, que nos diferencian, y entonces yo en ese caso creo que no tengo mucha confianza en que el resto de diputados jóvenes pues vayan a llevar a cabo un trabajo que le interesen, por ejemplo, pues a mis amigos, ¿no? Yo tengo, todos mis amigos pues tienen curros precarios, han entrado a trabajar a través de ETT, varios amigos míos están fuera de España. Pues no creo que haya según qué diputados jóvenes, por muy jóvenes que sean, que empaticen con la situación de mis amigos. Creo que hay cuestiones de clase, de género, de etnia, ¿no? Que nos hacen que el hecho de ser jóvenes no nos meta a todos en el mismo saco. O sea, yo no me considero igual que Victoria Federica, por muy joven que sea ella también, ¿no? Eso sí que me parece importante, porque una de las formas de acercar la política a la juventud, que es la clave de toda la política que tenemos que llevar a cabo, pues tiene que ver con eso, con de qué forma nos comunicamos, cuáles son los cauces de comunicación, de qué forma trasladamos a la gente joven que la política es importante, que si lo que quieren es tener un futuro, van a tener que implicarse de alguna forma u otra en política, y que eso es bueno, porque al final a las élites lo que les interesa es que nosotras, las jóvenes, no participemos en política, y de esa forma pues nos tengan todo el día consumiendo, yendo a las tiendas, mirando tiendas online, en los casinos, ¿no? Las casas de apuestas y tal, y así nos tienen entretenidos. Yo creo que es importante trasladar ese mensaje, ¿no? Y un mensaje de que la política está guay, ¿sabes lo que te digo? Eso creo que eso es muy importante. La política está guay porque sobre todo es útil, ¿sabes? Es útil para nuestro futuro. ¿Te confías en que los nuevos diputados, los más jóvenes, hagan, ¿sabes?, reconcilian la política con la juventud? Pues no, la verdad es que no tengo mucha confianza, porque siempre ha habido políticos jóvenes. Es lo que te digo, o sea, es lo que os decía. Al final es una cuestión que va mucho más allá de la cuestión generacional, que tiene que ver con la contradicción de clase, pues obviamente la gente de los barrios, la gente joven de depende qué barrio, ¿no? La gente joven de Las Palmeras, por ejemplo, pues no van a tener esa atracción a la política, y hay gente dentro del Parlamento que por muy joven que sea, pues no les va a interesar que esa gente se sume a la política, ¿no? Bueno, ¿y cómo os lleváis con las redes sociales? Supongo que entre vuestros compañeros darán por hecho que os movéis bien con ellas. ¿Las usáis habitualmente para vuestra actividad? Pues las redes sociales y yo, la verdad es que somos muy amigas desde antes de entrar a esta legislatura, y nunca he tenido ningún tipo de problema en
en utilizarlas, en dar voz y utilizar tanto mi Facebook personal como mi Instagram personal para todos aquellos aspectos políticos que he visto necesario que se vean reflejados y se necesite una difusión. En este caso, tanto mi Instagram como mi Facebook están llenos tanto de publicaciones y actividades personales como de aquellas publicaciones relevantes que se han visto necesarias compartir en las redes sociales. Por eso yo lo que siempre he defendido que una persona que entra ahora, como yo por ejemplo he estado entrando en el Parlamento, que se tiene una vida, se tiene unas amistades, una forma de vida, no deben cambiar. Entonces yo mis redes sociales las compagino tanto con mi vida personal como con la vida profesional, política en este caso. Y la verdad es que aunque algunas veces te satures de información y no sepas cómo abarcar tanta información y darle visibilidad a mucha información que se le quiere dar, creo que somos amigas. Las redes sociales y yo pues somos muy amigas. En tu caso, José Manuel, estás retransmitiendo en TikTok tu entrada en la Cámara. ¿Qué te pasó con el DNI? Pues, aunque os parezca mentira, la verdad es que no me llevo nada bien con las redes sociales. De hecho, justo antes de empezar la campaña, yo solo tenía Twitter, ¿vale? Solo tenía Twitter para la política. No tenía TikTok, no tenía Instagram, me había quitado todas las redes sociales. Facebook lo tenía prácticamente desactivado, no lo usaba, no tenía ninguna red social activada. Lo que pasa es que sí que es verdad que, mis amigos sí que las tienen y mi novia también la tiene, entonces pues sí que los he visto, veo los códigos de humor, tal, y eso sí que me gusta, ¿no? Me gusta mucho pues lo que es el código de humor, tratar y sobre todo normalizar mucho la política, es decir, pues ¿por qué yo voy a comportarme de una manera distinta en redes sociales y voy a mostrarme como alguien súper, ¿sabes? Súper serio y súper institucionalista, si es que yo no soy así? Entonces al final la clave de la naturalidad, la clave es la naturalidad en las redes sociales, mostrarte tal y como eres, ¿no? ¿Sabes? No tienes que inventarte un personaje para decir, mira, soy tal en las redes. No, pues yo soy así, y lo que me pasó con el DNI, pues muy habitual que me pase. O sea, yo voy a toda prisa, soy una persona bastante nerviosa a pesar de la tranquilidad que puedo aparentar, y fui tan tonto que me salí de casa de mi periodista, que era donde estaba de Artacho, de mi compañero, que era en casa de quien estaba quedándome ese fin de semana, trabajando juntos, además en un proyecto que él está haciendo y tal. Y me salí de allí, nos fuimos para el Parlamento y se me había olvidado el DNI, me lo había dejado, entonces tuvimos que volver, recoger el DNI y volver otra vez al Parlamento, así que eso es una cosa tremendamente habitual en mí. Y por último, ¿qué esperaríais de esta legislatura en el Parlamento? Pues sobre todo me gustaría que sirviera para lo que ha estado sirviendo durante estos 3 años y medio anteriores a mi elección como diputada en el Parlamento andaluz. Me gustaría que sirviera para darle voz a tantas personas que han necesitado ser escuchadas y que en esta legislatura han podido tener una voz y han podido ser escuchadas y atendidas de la manera que han sido atendidas. Y me gustaría que esta legislatura sirviera también para seguir haciendo que Andalucía se siga colocando como locomotora de España, como lo ha estado haciendo durante estos 3 años y medio, y que sigamos avanzando y que sigamos construyendo la Andalucía que todos los andaluces merecemos y explotarla de una manera serena, moderada y de una manera efectiva para poder encontrar en ella un lugar donde la gente quiera desarrollarse y quiera vivir. Me temo que la legislatura va a ser una legislatura complicada, es decir, el Partido Popular tiene una mayoría absoluta, además se puede apoyar en Vox, entonces va a ser una legislatura complicada, pero sobre todo yo creo que sí que hay un trabajo por hacer, que se puede hacer y que tenemos la obligación de hacerlo desde nuestro grupo, que es eso, el trasladar la política a la gente, generar tejido asociativo, generar una suerte de contrapoder que sea capaz de disputar esos espacios que
que van a quedar libres, que van a ser realmente pocos. Nosotras vamos a estar allí, vamos a decirle al PP, oye, aquí vaya a tener una oposición dura de roer a pesar de la mayoría absoluta, vamos a intentar hacer mucho ruido, porque creemos que no podemos permitir que vendan nuestros servicios públicos a cachitos, y eso lo vamos a estar peleando. Para eso pues será importante los cauces comunicativos, la construcción de tejido asociativo, trabajar mucho en las calles, estar mucho en las calles, alejarnos de tanta política institucional que lo que hace al final es convertir la política en una cosa muy alejada de la gente, y hacer ver a la gente que la defensa de lo público y que la defensa de lo que es nuestro, en definitiva, pues pasa por estar en política y pasa por hacer política, y eso quizás pues haga que en las siguientes elecciones, ¿no?, en las municipales que nos esperan, en las generales y en las próximas autonómicas dentro de 4 años, pues hayamos sido capaces de generar una oposición contundente que sea capaz de, bueno, pues de hacer frente en unas elecciones y de ganar las próximas elecciones, que es por lo que tenemos que ir trabajando, y en ello estaremos. Montserrat, José Manuel, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en vuestras nuevas responsabilidades. Muchísimas gracias a ti, Christopher. Un placer haber estado conversando contigo. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Me ha gustado mucho responder a vuestras preguntas, que la verdad es que ha sido bastante distendida, bastante guay. Y ya está, nos estamos escuchando y nos estamos viendo. Un abrazo fuerte. Tras 40 años de Parlamento autonómico, Andalucía constituye sus órganos de gobierno para los próximos 4 años. Son las instituciones que nos representan a los andaluces, las que deciden leyes y normas que afectan de lleno a nuestras vidas y suponen la máxima expresión de la voluntad popular tras el 19 de junio. Sin embargo, las instituciones y sus responsables van quedando cada vez más aislados de la vida real de la ciudadanía, y ésta queda también cada vez más lejos de sus representantes públicos. Por eso, en momentos como este, en el que arranca una nueva legislatura, es primordial conocer quiénes nos representan y poder seguir de cerca cómo lo hacen. Esa responsabilidad es nuestra, de la ciudadanía, porque sólo así seremos capaces de tener un criterio propio y ajustado a la realidad cuando llegue el momento de decidir nuestro voto o de reclamar lo que consideremos que debe ser. Solo conociendo nuestro sistema democrático, tenemos capacidad de utilizarlo y adaptarlo a las necesidades de la realidad del siglo XXI. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Hoy hemos querido explicar aquello que siempre se da por hecho y que no se conoce tanto en nuestro Parlamento, cómo se organiza y cómo funciona. Ahora, cada vez que oigas hablar de pleno, comisión, portavoces o mesa, sabrás qué es, qué son y para qué sirven. Y ahora déjame recordarte algo que seguramente ya sabes. Si eres socio o socia o te registras, recibirás cada nuevo episodio de este podcast en tu correo electrónico a través de nuestro boletín. Podrás escucharlo con unas horas de antelación con respecto al resto de lectores. Y como siempre, tienes cada nueva entrega en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music o en la aplicación que uses habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos. Podemos Andalucía pedir primarias vinculantes para las municipales. La formación decidirá tras el verano sus líneas rojas de cara a las alianzas de los morados para las municipales de 2023. Además, en andaluz.es te contamos cuáles son los nombres más usados en Andalucía para los nacimientos del pasado año 2021, aunque siguen líderes imbatibles María y Manuel. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es. Aquí lo dejamos. Este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Christopher Rivas. Recuerda que en la próxima entrega seguimos hablando en andaluz.